Tijuana, se han abierto las compuertas de la presa Rodríguez para liberar agua debido a las lluvias. Enrique Herrera, funcionario de Desarrollo Urbano, informó que una compuerta se abrió causando una fuga de 180 metros de agua que dañó la vía del ferrocarril. Cronos, historias que inspiran. Legado que perdura. Tijuana ha vivido a lo largo de su historia momentos de gran preocupación debido a emergencias climáticas, como bien lo saben en varias generaciones de tijuanenses. Desde las grandes inundaciones de 1916 que arrasaron con un hipódromo nuevecito, recién estrenado en la zona Río, y que casi acaba con National City, con San Isidro, hasta lluvias torrenciales y otras emergencias que con el paso de los años abrieron heridas profundas en la vida de esta comunidad, en más de una ocasión. Y un episodio verdaderamente especial en esta historia tiene que ver con la ocasión en que la enorme y extraordinaria presa Abelardo L. Rodríguez estuvo en un tris de caer en pedazos cuando el agua comenzó a rebasarla. Ese fue el gran temor. Esa fue quizá una de las mayores emergencias que hayamos vivido los tijuanenses y de la que hay algunas historias que pocos conocen. Nuestro invitado de hoy es un personaje no solo porque por sus manos como servidor público pasaron decisiones importantes en materia de desarrollo urbano, de obra pública, y es un personaje, y usted lo va a asociar a detalles de fachada del Palacio Municipal de la calle Segunda, a este acueducto ubicado frente a la Escuela 20 de Noviembre, en la fachada de la calle 8, de las instalaciones de la 8, lo que conocimos como la cárcel municipal, entre otras instalaciones. Pero él fue testigo, protagonista de este momento verdaderamente preocupante que como autoridad tuvieron que enfrentar ante el dilema de abrir las compuertas, si esto era posible, o dejarlo así y que el agua rebasara las cortinas, las paredes de la presa Rodríguez, con el riesgo consiguiente. Nuestro invitado de hoy, y le agradecemos enormemente que haya aceptado esta invitación, es el arquitecto Enrique Luna Herrera. Tocayo, bienvenido. Muchas gracias, Qué Tocayo. gusto. Te agradezco esta invitación. Un placer, de veras, Tocayo. No, ya sabes que con mucho gusto cuando tú llamas, acude uno. Hombre, qué amable. La verdad es que uno como reportero en aquella época veía las cosas desde fuera, consciente de que desde el interior de gobierno se tienen que tomar decisiones muy complicadas y se viven momentos muy difíciles, sobre todo cuando se trata de una emergencia potencial, de un peligro potencial. Fueron tan importantes aquellas inundaciones y aquellas lluvias del 80 que por primera vez el gobierno de Baja California lanzó una alerta. El propio presidente de la República, José López Portillo, atendió la emergencia, vino a Baja California y, como pocas veces, los tijuanenses de verdad estuvimos en un aprieto muy serio. Bastante complicado era ya tener que lidiar con gente que se negaba a abandonar la zona Río en la tercera etapa, a pesar de que se le dijo: el agua te va a llevar tu casa y vas a morir. Fue un momento muy complicado. ¿Cómo se vivió adentro en la toma de decisiones, Tocayo, ese proceso? Mira, Tocayo, eso fue un acontecimiento exactamente al principio del mes fines de enero, principio de febrero, en el año 1979. Tuvimos una lluvia permanente, casi 7 días. Llueve. Esa chispita que moja y se acumula. Y empezaron a llegar reportes de todo el estado. En ese tiempo estaba yo como residente general de Obras Públicas del Estado en el municipio de Tijuana. Y pues estuvimos alerta desde el principio.
para tomar decisiones. Una de ellas fue, pues, cuando vimos que el caudal de la presa Rodríguez aumentaba desmesuradamente y pasaba de 112 millones de almacenamiento a rebasar los 138. Fue algo que yo no lo podía creer en ese momento, porque habíamos hecho una inspección de todas las represas que había al filo de las 4 o 5 de la tarde. Y no había ninguna situación alarmante. Es anecdotario porque fue muy chistoso. En ese momento estaba el licenciado Leiva Mortera como presidente municipal. Y para serte exacto, fue un día martes. Y te digo con precisión la fecha porque era el día que sesionaba el Club de Leones. Teníamos cena en la noche. Yo había asistido. Y después nos quedamos a jugar dominó, a veces hasta pucarito. Y al filo de las 1 de la mañana, el ayudante llegó y me dijo: arquitecto, fíjese que le habla por teléfono el licenciado Leiva. Ah, caray, dije, ¿de qué se tratará? Y me preguntó: ¿sabes cuánto tiene la presa Rodríguez ahorita? Le dije: la última inspección que tuve yo fue de 112. No, me dijo, está rebasando los 138. No puede ser. Paso por ti. De ese momento pasó por mi Club de Leones. Nos enfilamos a la presa. Nos paramos sobre la cortina. Y palabra de honor, meto el brazo yo, me bajo y el agua me llegaba a la muñeca. Entonces estaba en ese momento el encargado allí de recursos hidráulicos, el ingeniero Traba Manzanilla. Y Jico Tenca Leiva, que era muy explícito como presidente municipal, le dijo: le dije que iba a pasar esto. Y entonces Traba Manzanilla le contestó: señor presidente municipal, usted dedíquese a lo suyo y deje de manejar esto. Fue la última vez que estuve en el estado. Ok, me supongo. Entonces, ya de ahí iba el ingeniero Luis Ramírez, que estaba en obras públicas. Iba yo, íbamos 4 personas. Luis Ramírez corrió y se subió a la torre de las compuertas, porque las compuertas, dada el caudal que tuvieron en tan poco tiempo, no se pudieron abrir las compuertas y se trabaron. Nada más una se abrió como unos 70 centímetros y salía un chorro de agua de 180 metros de agua y tumbó la vía del ferrocarril. En ese momento le reporté yo al gobernador: señor gobernador, tenemos esta situación. Me dijo: voy para allá. Para entonces eran las 4 de la mañana. Ya para entonces estaba el jefe de la zona militar. Todo el mundo estábamos ahí acuartelado y a tomar acciones. Oye, pues que la policía, el ejército, tránsito, todo el mundo se dedique a desalojar, porque el burro va a llegar en 7 horas. Y ahí están, salieron, tuvo arquitecto en carácter de reforzamiento de bordos y una serie, porque venía fue un caudal de agua espantoso. Increíble, ¿no? Increíble. Y las compuertas no se pudieron abrir. Te voy a decir por qué. Porque la presa Rodríguez no era de abastecimiento de agua a la ciudad de Tijuana, era una presa de irrigación y la controlaba Recursos Hidráulicos. En ese momento el subsecretario encargado del ramo andaba de cacería y era el único que podía dar la orden que se abrieran las compuertas. Y ya cuando tomaron la decisión de abrirlas, fue muy tarde. La carga hidráulica sobre la compuerta no permitió. Se fundieron las máquinas. Nos trajimos una planta inmensa de la Comisión Federal. No se pudo y ya no se pudieron abrir, se sellaron. Y cuando llegamos a la presa, el agua se desbordaba 1 pulgada arriba de las cortinas. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Que es como te digo, que Tijuana estuvo en peligro, pero terrible, de que si la presa seguía subiendo, el parapeto de la presa no iba a aguantar la carga porque no estaba diseñado para carga. Si hubiera volteado, y entonces hubiera sido una catástrofe espantosa. No obstante eso, pues ya cuando vino la crecida, el río apenas estaba
estaban manejando los bordos, todavía no estaban completas algunas losas. La tercera etapa estaba habitada, parte de la segunda también, pero llegó el agua y empezó a tumbar en la parte del crucero de las 5 y 10, la parte de abajo. El agua se metió por atrás de los bordos y se inundó toda la zona con 1 metro más o menos de agua, la unidad deportiva, todo. Y aquí en esta zona de abajo del río, Tijuana, yo siempre he dicho que tiene un ángel de la guarda fabuloso, porque ha habido desgracias y al 5 para las 3 se terminan y no falló el ángel de la guarda. En el momento preciso se paró el agua y hasta ahí llegó. Hoy, obviamente se decretó una emergencia que tuvo que venir el presidente a inspeccionar. Me da gusto porque me tocó a mí hacer la exposición de todos los hechos, por haber estado presente en todos. Me designó el gobernador: arquitecto, tú hablas. Y encantado de la vida estuve tomando la palabra, le expliqué a los concurrentes que estaban ahí. Eso más o menos fue al filo de las 2:30, 3 de la tarde ya. Yo recuerdo esa etapa, me tocó vivirla como reportero, tocayo. Y para quienes no vivieron esa época, habrá que explicar que la cortina de la presa está coronada por una pequeña vialidad. Con mucho esfuerzo caben 2 vehículos. Esa fue por muchos años la entrada y salida de Tijuana. Pero en aquella ocasión, al suspenderse el tránsito a través de la cortina de la presa por razones obvias, quedó la ciudad dividida en la zona este. Todas las colonias, desde la zona donde está el periódico El Mexicano, todas esas colonias quedaron aisladas. El periódico El Mexicano no publicó ese día por razones evidentes. El agua había destrozado los taludes que todavía no tenían recubrimiento de cemento, de concreto, en ese tramo de la tercera etapa de la zona Río. Efectivamente, lo que hoy es el puente Lázaro Cárdenas era en realidad una vialidad a nivel de río. Era un vado y solo había unos tubos para permitir el curso del agua. Cuando llegaron las avenidas fuertes de agua, se comieron parte del Parque Morelos, rompieron los taludes a la altura de los Álamos y el agua entró e inundó esa parte del bulevar que hay en esa zona. Toda esa zona estaba inundada y del extremo opuesto la complicación, el caos, el tránsito vehicular, el pánico de mucha gente que estaba atestiguando algo que no sabían qué dimensión podía alcanzar, pero que se apreciaba que algo muy serio y muy grave estaba ocurriendo. Esa es más o menos la panorámica que nosotros como reporteros nos tocó vivir. Pero tomar decisiones que afectan la vida de las gentes, que potencialmente las pueden afectar, eso es lo que está en manos de la autoridad. Concretamente en el caso del desalojo de las gentes que vivían en la tercera etapa del río y que se negaban a abandonar sus casas, sus sembradíos, y algunas fueron sacadas pues contra su voluntad y otras murieron arrastradas por las aguas y terminaron sus cuerpos en el otro lado, en Estados Unidos, en Imperial Beach, efectivamente. Se fueron recuperando los cuerpos con el paso de los días. Pero como experiencia personal y como servidor público, estar en ese trance de tomar decisiones en donde están en juego las vidas de las gentes debe ser muy complicado. ¿Cómo fue para ustedes esto? Pues sí, fíjate, sí lo es, sobre todo, pero en ese momento no piensa uno en la complicación. Hay experiencia, hay conocimiento de la gente, y es un instinto natural que la persona va desarrollando conforme se presentan los acontecimientos. Afortunadamente en esa época teníamos el apoyo
total del gobierno federal, dada la relación que había entre el señor gobernador y el presidente de la República. Y conllevábamos perfectamente con el ayuntamiento y todos nos sincronizábamos y se hacían las cosas. Recuerdo también como anécdota muy simpática, por cierto, cuando se cayó el puente del ferrocarril, que también tuvimos una crecida, y estaba en la oficina del gobernador en ese momento y se oyó una voz en el radio que dice: en este momento el puente se cae. Y nos habían reportado que el puente de Abelardo Rodríguez se había movido porque una de las losas pegó en la columna y se tambaleó el puente. Y pues salimos el gobernador y yo a ver el puente, ¿no? Pues el puente estaba intacto. Pero cuando dijeron la voz que se cae, volvimos a salir corriendo. Y era el arquitecto Padres, que él estaba en la comisión pegado al bordo del puente negro, precisamente reforzando el puente. Cuando se empezó a mover y él se refería al puente negro, y el señor gobernador y yo creímos que era el puente de Abelardo Rodríguez, que ese no le pasó afortunadamente nada. Que en esa época, gracias a los puentes que ya estaban, pudimos tener comunicación norte-sur, porque en otras épocas se quedaba aislado, los Ruiz Cortines, todo se quedaba aislado, porque las crecientes las teníamos muy seguido. En el 56 también que vino una tormenta y se llenó la presa y duraba años corriendo el agua. ¿Tú te acuerdas? El río era permanente, un agua cristalina, preciosa, que era de la presa Rodríguez, no de escurrimiento de aguas negras como era después. Claro, por supuesto. La presa Abelardo Rodríguez tiene una capacidad de 137 millones de metros cúbicos. Es una cantidad enorme, monstruosa de agua. Pero imaginar todo ese caudal viniendo encima de las gentes y las propiedades nos plantea una perspectiva distinta. Mientras está ahí a buen resguardo en el vaso de la presa, en la protección de la cortina de la presa, bueno, es todo un espectáculo, es hasta sitio de reunión y entretenimiento de los tijuanenses en el tiempo en que así era. Pero cuando la naturaleza reclama sus espacios y el agua reclama también sus cauces y sus espacios, ¿no hemos visto ese rostro de la naturaleza expresarse? No lo hemos visto. Incluso aún en esa emergencia del 79-80, que fue quizá la más complicada y la más preocupante, pero me parece que todavía no hemos visto el verdadero rostro de la naturaleza reclamando lo suyo. Y sin embargo causó daños severos en todo el estado. En el caso de Tijuana, pues este momento complicado. Pero en el sur de Ensenada, en la zona de Francisco Azar, con los daños. En San Quintín fue un caos también. En Valle de Guadalupe no se diga. Valle de Guadalupe, no, fue terrible. Mira, yo siempre le digo aquí a todos mis paisanos que le tengan cuidado y respeto al río de Tijuana. Los bordes del río están claramente definidos. Por allí pasó agua en otro tiempo. Todo esto se inundaba, toda la parte baja se inundaba. Y no lo han querido, nadie lo ha querido ver. Dios quiera que no tengamos una cosa muy fuerte, porque va a haber una catástrofe. Para lo cual no está preparado Tijuana, no está preparado de ninguna forma. ¿Qué tal si seguimos platicando de eso después de la pausa, Tocayo? Encantado de la vida, Tocayo. La presa de Tijuana es un emblemático símbolo de la región y un recurso invaluable para la comunidad local. Su importancia va mucho más allá de su función principal como reservorio de agua. Su construcción también permitió un control efectivo de inundaciones. Su diseño inteligente facilita la regulación del flujo de agua durante las lluvias intensas, reduciendo significativamente el riesgo de daños en las áreas circundantes. A lo largo de los años, la presa ha recibido actualizaciones y mantenimientos constantes para asegurar su eficacia y adaptabilidad a las necesidades cambiantes de la región. Sin duda, su presencia ha sido un factor clave en el desarrollo y crecimiento urbano de Tijuana y sus alrededores,
facilitando un desarrollo más sostenible y resiliente. Reconocer y valorar adecuadamente la importancia de la presa de Tijuana nos lleva a asumir una mayor responsabilidad en su conservación y mantenimiento. Al hacerlo, no solo garantizamos la continuidad de los beneficios que proporciona, sino que también fortalecemos nuestro compromiso con un desarrollo más equilibrado y respetuoso con el entorno natural. Continuamos. Seguimos platicando con el arquitecto Enrique Luna Herrera, quien ha tenido en sus manos la responsabilidad de manejar las áreas de desarrollo urbano, de obra pública, desde el ayuntamiento, en el estado, atendiendo diversas responsabilidades y por supuesto en la práctica privada, también en el ejercicio profesional como arquitecto y responsable de obras importantes en la vida de esta ciudad. Pero platicamos, tocayo, del tema del agua y de los riesgos concretamente climáticos que han puesto de jaque a Tijuana una y otra vez. En 1991, por ejemplo, tuvimos lluvias fuertes, inundaciones severas, afectaciones con las avenidas del Cañón de la Piedrera, por ejemplo, que atravesaron el Boulevard Aguacaliente, destrozaron instalaciones de una tienda de Conasupo, bajaron hasta la zona Río, obstruyeron la red que iba a dar cauce a las aguas pluviales, a las aguas de lluvia, taponaron los ductos subterráneos que había con vehículos, con tierra, piedra, de estas cosas que el común de la gente no ve, pero que en una emergencia o en una situación excepcional como esta cobran una factura. En el 93, de nueva cuenta, tuvimos lluvias importantes, hubo muertos, avenidas fuertes de agua en el Cañón México Lindo, donde murieron algunas gentes que cayeron a una boca de tormenta en un vehículo. En otro momento, bueno, el fenómeno del Niño que golpeó, siendo presidente municipal José Guadalupe Osuna Millán, que de igual manera afectó e hizo destrozos importantes, pero pareciera que no aprendemos todavía la lección como comunidad, como que la memoria colectiva no se ha institucionalizado, no se ha convertido en una memoria que se traduzca en programas de gobierno, pero que tengan continuidad, porque quienes han estado en gobierno y trabajan una y otra vez para una administración u otra, de pronto aprovechan y sacan a relucir la experiencia vivida y dicen, oigan, esta zona es una zona de foco rojo, hay que poner atención. Oigan, la limpieza de pluviales, oigan esto. Esa es la parte que se institucionaliza, tocayo. Pero la memoria institucional está sometida a tiempos de trienio, de sexenio. Y si no hay continuidad en ese tipo de temas, el riesgo es que se vuelvan a repetir desgracias que podríamos superar atendiendo la experiencia pasada. Entonces, cuando los responsables de la administración terminan su gestión y se van a otra cosa, se llevan consigo la memoria y la experiencia vivida. Y me consta también que aun cuando ya están fuera de gobierno, en una emergencia, todos se suman y se reportan. No importa que no trabajen en gobierno en ese momento, hay una responsabilidad personal que me consta que se activa cuando se hablan y se dicen, oye, va a pasar esto, oye, cuidado con esto, oigan, ¿ya vigilaron esto? Eso es lo que nos ha ayudado mucho, nos ha salvado. Pero algo falta ahí, tocayo. Pues sí, fíjate que, por ejemplo, en mi caso, haciendo una pequeña remembranza, cuando inicié yo mi actuación en las filas del gobierno, fue como jefe de obras públicas municipales en el año 1971. En esa época, tocayo, tú te podrás recordar que el cañón el cañón H, era un aportador de lodo y de desperdicios, porque estaba en fase de desarrollo el cañón. Todo el que llegaba y se sentaba variaba la ladera para hacer su terraplén para vivir ahí.
en la época de lluvias, todo ese desperdicio venía a dar al centro y se inundaba con toneladas y toneladas de lodo. La avenida Constitución, la calle Segunda, en la Constitución, desde la salida del cañón Johnson hasta la zona norte. Recuerdo así como dato, cuando tomó posesión Francisco López Gutiérrez, que tomó posesión en el Cine Roble, vino un aguacero espantoso y cuando terminó, la gente no podía salir del teatro, del cine, que estaba tomando posesión porque estaba tapado con lodo. Entonces tuvo que salir la gente. Yo en esa época me preocupaba muchísimo lo del lodo y decíamos, ¿cómo vamos a desviar este lodo? El drenaje pluvial se ve diseñado en la Ciudad de México, un drenaje pluvial de primer mundo, muy buen drenaje, pero insuficiente y poco práctico para Tijuana, porque allá lo calcularon para que corriera agua y aquí corría lodo. Entonces se tapaban, todos los drenajes pluviales estaban tapados al 99%. Hubo que destapar los drenajes. Por primera vez en la Constitución y calle 10 metimos una barrera de plancha de concreto encostalados y desviamos el agua por la calle 10. Es la primera vez que ya no se inundó el centro. De ahí vino la reconstrucción del cañón Johnson, los tanques sedimentadores, las represas de gaviones en todos los cañones, en el H, en el K, en el J, en el Boca Negra, el González Boca Negra, todo el México. Llenamos de gaviones y con eso se paró la inundación mucho tiempo. Pero ya son obras que ya se olvidaron. Ya no hemos tenido otra lluvia como esa, que Dios quiera que no ocurra. Porque el día que pase, se lo digo a todos mis conocidos, a mi esposa, a todos, ese día vamos a tener un problema muy grave. Yo te puedo asegurar, por ejemplo, que el 90%, 98% de los que están en el río no tienen seguro de gastos mayores. Te lo puedo asegurar, si se hace una encuesta, ¿qué edificios tienen seguro? No hay. El 90% no tienen. ¿Por qué? Pues ya estamos confiados. Así decían todos, Tijuana no llueve, hombre. Los que vivimos el 56, bueno, yo te puedo hablar también del 37, que ya estaba aquí. Bueno, todavía no nací el 37, 38, pero me acuerdo de eso, del río. Sí. La zona norte, ¿sabes cómo se formó parte de la zona norte? En una de llovida del 37, todo el maderaje que había de la cimbra de la presa Rodríguez lo arrastró la corriente que estaba en la parte de abajo, lo que eran los pozos azules, y se fue para la zona norte y la gente pepenó y así se empezó a formar la zona norte. Con toda la madera que arrastró el río. Sí, son situaciones que los que somos de Tijuana las vivimos. Mucha gente no conoce eso y no lo cree. Tijuana no llueve. Espérate que llueva. No, ya no llueve. Tú te referías hace ratito a la inundación del 16. No, bueno, 16 no, ya la que me tocó vivir, la 16. Bueno, la 16, acuérdate que sacaron a la gente del río, la pusieron en lo que hoy es el centro. Sí, claro. Distribuyeron las parcelas, la familia Estudillo, la Aldrete, la Ramos, los Alvarado, todos ellos se posesionaron en la parte alta. Pero volviendo al 38, a la del 79, también te referiste tú a los que hubo muertos. Fue una cosa impresionante. A mí me tocó ver una familia completita, 5 miembros de una familia, incluyendo niños, arriba de un techo arrastrado por el río. Uh-huh. Y en un acto heroico de los bomberos de Tijuana, se colgaban de los puentes boca abajo
para rescatar a las personas que pasaban. Lograron rescatar 1 o 2, pero hubo infinidad de gente que perdió la vida. No se sabe cuánta gente, hasta la fecha nunca vamos a saber, porque la gente no se salía de sus casas porque creía que era un despojo, que un lanzamiento que los íbamos a lanzar, y se quedaba la gente. Y mucha gente pensó que se había abierto las compuertas de la presa para desalojarlos. Tocayo, seguimos platicando de eso al regreso de la pausa. La presa Abelardo L. Rodríguez inició su construcción en 1928 y comenzó a operar en junio de 1938. Su capacidad máxima es de 121 millones de metros cúbicos. Cuenta con 9 compuertas que pesan más de 40 toneladas. No te pierdas ningún detalle de nuestras emocionantes aventuras en Cronos. Síguenos en nuestras redes sociales Cronos MX para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones y contenido exclusivo. Recuerda que cada sábado, a partir de las 5 de la tarde, estrenamos un nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube. No te lo puedes perder. Suscríbete y activa las notificaciones para ser el primero en disfrutar de cada nuevo episodio. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la historia de Cronos. Continuamos. Seguimos charlando con nuestro invitado de hoy, el arquitecto Enrique Luna Herrera, sobre algunos de los momentos más complicados que ha vivido esta ciudad y que no todos conocen. Está en la memoria de algunos viejos residentes, pero las nuevas generaciones no están familiarizados con la ciudad, con los riesgos y las complicaciones de su accidentada geografía. Se siguen ocupando taludes, invadiendo propiedades que son zonas de riesgo incontroladamente y que por supuesto han transformado y modificado el entorno de la ciudad, generando problemas a futuro. Y cuando viene una lluvia torrencial como las que hemos tenido, el arrastre de lodos, de piedra, de vehículos de basura es impresionante, Tocayo. Y el efecto son los muertos. El efecto más visible y más doloroso. Pero también están los daños materiales. Hay cosas que la gente no sabe sobre el esfuerzo que se tiene que estar haciendo desde gobierno para prever y anticipar, justamente con obras importantes como aquella infraestructura de represos de gaviones que se echaron a andar en tiempos del gobernador Roberto de la Madrid, por ejemplo, para evitar la endémica inundación de la zona centro, entre otras áreas. Pero todos los cañones, en esta geografía accidentada de Tijuana, todos esos lugares eran fuente de riesgo. La consecuencia, la inundación de las zonas bajas. La zona norte, por supuesto, desde la Madero, que era parte del río, hasta el otro extremo, en la colonia Postal o en la Libertad, ¿no? Que es el otro margen del río, cuyas aguas han sido canalizadas con esta obra extraordinaria del presidente Luis Echeverría en tiempos del gobernador Milton Castellanos. Pero esos fueron momentos de las grandes obras de infraestructura. Me parece que ya hemos rebasado con mucho, por la cantidad de habitantes, la exigencia de una infraestructura más amplia, a menos que yo me equivoque. ¿Qué nos estaría faltando en ese terreno? Ahorita el problema más grave que tenemos es la circulación vehicular. Ya la ciudad ya no tiene capacidad de almacenamiento para vehículos en tránsito. Y somos un pequeño muestrario de la Ciudad de México. Aquí ahorita se está haciendo una gran obra de infraestructura, que es la Avenida Internacional veniendo desde el aeropuerto. Es una obra heroica que se planeaba desde que yo tengo memoria en el Cañón Emiliano Zapata. Siempre queríamos, pero no podíamos intervenir por X o Z. En el gobierno del licenciado Leiva Mortera quisimos también entrarle a hacer la vialidad, no pudimos, se ampararon las personas y ya no pudimos avanzar. O sea, se presenta una serie de obstáculos muy fuertes en el desarrollo urbano, porque siempre hay afectados. Claro. Ya Tijuana rebasó con muchísimo tiempo
la época que el gobierno tenía disponibilidad para hacerlo. Pero en aquella época no se pensaba en que Tijuana iba a crecer al ritmo que creció. Un crecimiento normal de una ciudad es un 3%. Aquí Tijuana tenía índice de crecimiento del 7-8%. Rebasaba todas las expectativas que teníamos y realmente el dinero no alcanzaba para nada. Pero fíjate que Tijuana, a través de los años, ha logrado rehacer una infraestructura de drenaje pluvial bastante aceptable. Ya los cañones ya están encauzados bien, se han hecho obras de desvío de agua. Te mencionaba hace ratito la obra que están haciendo, pues que va a pasar prácticamente por abajo del cañón del Matadero, que era un verdadero problema. Cada vez que llovía estamos pendientes del cañón, que se nos taparan las bocas y se represara el agua, que lo pasó en varias ocasiones. Sí, cómo no. Y ahorita lo están atendiendo. Es una obra maravillosa. Me impactó la obra, no la esperaba tan profunda, tan bonita. Yo felicito al gobierno federal y al gobierno del estado por estar haciendo esa obra. Pero ese debería ser el estándar, ¿no? En las obras que así hace es, Tijuana. Así es, Tijuana. Creo yo, mira, en la época del profesor Bolaños Cacho, en el 7º ayuntamiento, yo me acuerdo que el señor presidente municipal iba constantemente a México para requerir fondos. Siempre estaba peleando el profesor Bolaños. ¿Te acuerdas de eso? Que fue cuando hicimos la comandancia de policía, la remodelación del rastro. Mencionaste hace ratito el acueducto de la calle del final del Boulevard Aguacaliente, la remodelación del Palacio Municipal, la remodelación de la Avenida Revolución. Siempre fueron obras muy limitadas con lo que se podía hacer. Pero se hicieron. Y Tijuana fue avanzando desorganizadamente, a pesar de, por ejemplo, yo me peleaba con los que hicieron el desarrollo del río de Tijuana. Y le decía yo al ingeniero Alonso Verabule, que era entonces de aquí de Tijuana, pero que era el mero de la Junta Federal de Mejoras. Le decía, ingeniero, ¿por qué metieron glorietas? Me contestó él, de ascendencia española, me dijo, Enrique, es una relación con el paseído de Madrid. Sí, ingeniero, pero allá no eran caballos, no eran automóviles de motor. He dicho y hecho, metieron las glorietas insuficientes, pequeñas, y ahorita tenemos los problemas gravísimos. No hay almacenamiento de vehículos entre calle y calle, se hacen unas verdaderas peloteras. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya pensar en segundos pisos, ya no hay de otra. Ya, o se prohíben los vehículos o nos damos un segundo piso como en la Ciudad de México. Bueno, esta nueva obra que atraviesa o transita sobre la Avenida Internacional es más o menos, es una señora obra. Pero es más o menos en ese esquema de segundos pisos, ¿no? Sí, más o menos es lo mismo. Pero aquí tenemos ya el espacio totalmente libre, que es la canalización del río. Y ahí no hay expropiaciones, no hay afectación. Claro. Hay que aprovechar eso. Tocayo, yo no quiero que desaprovechemos la oportunidad para traer aquí a este espacio el proceso de remodelación que todavía está vigente ahí y que la gente asocia visualmente cuando va a Palacio y de pronto va a la altura de la Escuela 20 de Noviembre y ve una obra que, para quienes no lo saben, es un acueducto, pero con la misma fachada, y recuerda la fachada de la cárcel municipal y el bomberos, la estación de bomberos, y tiene características similares. El responsable de todo eso se llama Enrique Luna Herrera. Así es. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se decidió? Bueno, mira, hace ratito te mencionaba que el profesor Bolaños iba seguido a México. Entonces él me decía, arquitecto, a ver qué sorpresa me tienes para ahora que regrese. Bien. Entonces, yo, en mi época, en mi desarrollo como estudiante en la Ciudad de México, vivía
a una escasa cuadra del acueducto de Chapultepec. Entonces tomaba el camión para ir a la ciudad universitaria, en la esquina de la avenida, no era Insurgentes, era ya se me fue ahorita, pero donde estaba el acueducto de Chapultepec. Entonces veía yo los arcos y influenciaron mucho en mí. Mi familia, por parte materna, son de Querétaro. Entonces iba yo seguido a Querétaro, veía los monumentales arcos de ahí y siempre soñé con los arcos. Mis primeras acuarelas que hice fue en Querétaro. Entonces yo estaba muy influenciado de la arquitectura mexicana, muy influenciado. Tocó en suerte que cuando entra el señor presidente Luis Echeverría Álvarez, quiere mexicanizar México, valga la redundancia de la expresión. Sí. Y empiezan a promover el agua de tamarindo, de horchata, de limón, claro. todo. Con la compañera La Maristel. guayabera inclusive. Sí, claro. Y pues no podía faltar. Me habló el profesor Bolaños y me dijo, arquitecto, pues adelante. Hay que remodelar el palacio y hacer el acueducto. Lo desarrollé yo en reminiscencia de eso. Y coincidió la llegada del agua del río Colorado. Ah, claro. Entonces la gente, mira, dice, están haciendo el acueducto para conectar el agua. No, fue una obra que fue muy simpática en su momento. Ahí está. Y sigue. Ahí está. La otra obra importante que hice en esa época fue la remodelación del Palacio Municipal, que lo mexicanizamos. Era un jacalón que en una época fue casino, después ya hicieron el contrato de comodato y se pasó a ser oficinas municipales. Ahí estaba la jefatura de obras públicas municipales, la jefatura de obras públicas del Estado. Todo estaba resumido ahí. El profesor Bayo me dijo, pues hombre, hay que remodelar esto y ojalá en otra ocasión te pueda mostrar las diapositivas que tengo de la remodelación. Aquí los vamos a ver en el programa. Muy interesantes. Junto con eso se remodeló el Palacio Municipal, la cárcel, que fue un edificio muy bonito, que Carlos Bustamante lo demolió para quedar con él. Es la verdad, no me duele decirlo. Y tiraron una obra que no debe haberse tirado. Pero en fin, algunos dicen que se cayó solita, pero no, fíjate que sí aguantó. También se remodeló el rastro municipal. Todo. Me preguntaba la gente, oye, arquitecto, ¿qué estilo es este? Le dije, mira, pues es mexicano, californiano, estilo Enrique Luna. Ahí está. Así lo manejábamos. El sello personal. Sí. Tocayo, retomemos el tema del agua y los riesgos asociados. Bajo la mirada de alguien como usted, que ya vivió esos temas desde gobierno, ¿qué le urge a Tijuana o qué deberíamos estar haciendo desde ahorita para evitar un colapso, una tragedia, un nuevo momento de alto riesgo? Mira, ya es difícil, dado el desarrollo que ya tiene la ciudad, planear que en un momento dado haya un desalojo masivo de algunas zonas. Pues yo pienso, tocayo, con el dolor de mi corazón, que hay que afrontar el riesgo. Ya siento que cada uno es dueño de su propio destino y lo que las autoridades deben hacer es mantener limpísimos los sistemas de drenaje de aguas negras, evitar que la gente siga tirando basura, que haya una conciencia generalizada de que ya no existe. Tijuana cada día está más abandonado, no se respetan tránsito, nada, señales, todo el mundo se pone en doble fila, en triple fila, en las escuelas es un caos. Siento que necesitamos una autoridad municipal que actúe fuerte y que vuelva a crear conciencia en la gente. Se ha perdido esa conciencia de cooperación. Tijuana es una ciudad que se ha formado con gente de fuera y siguen pensando en su ranchito y no se incorporan a Tijuana.
Ayer coincidí en el Vips, que es el lugar donde voy a tomar café, con un señor que iba en una carriola igual que la que yo tengo, y le digo, oye, pues jugamos carreritas. Y le pregunto nada más, oiga, ¿de dónde es? De aquí de Tijuana. Le dije, pues yo también. No me diga. ¿Y dónde vivía? Sí, vivía arriba de la calle 9, allá por donde está la ferretería de Daniel García. No, hombre, Daniel García fue mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos. Y coincidimos, estuve en la poli, y esa gente extraña ya la situación de Tijuana para que se le ponga atención. Necesitamos, ojalá que el próximo que viene, que es Burgueño, le ponga atención y ahora sí, tijuaniza Tijuana, con los tijuanenses. Crear conciencia en la gente, porque cuando no hay conciencia no hay nada. Tocayo, usted quiso ser presidente municipal. Pues sí, fue un sueño que tuve en un momento, como todo el mundo soñamos. Nada más fue un sueño, afortunadamente no fue mayor. ¿Qué habré hecho de diferente? Hijo de la mañana. Pues creo que muchas cosas, tocayo. Muchas cosas, porque si algo le tengo cariño es esta ciudad. Y mucho. Nacido en Tijuana. Nací en México, pero llegué aquí a los 3 años. Soy tijuanense. Por accidente geográfico. ¿Qué tan complicado es manejar una ciudad que durante décadas tuvo el primer lugar en crecimiento demográfico de todo el país, que nos ocasionó problemas severos de de servicios? Ahí están los problemas todavía. Ya no tenemos el récord, el primer lugar, nos lo quitó Rosarito hace unos años, pero el costo de haber ocupado ese primer lugar en crecimiento demográfico debido principalmente a la migración es un costo que seguimos pagando todavía, porque el flujo migratorio a Tijuana continúa, aunque no tenga el mismo alcance de entonces. ¿Cómo luchar con la demanda de una ciudad que crece a ese ritmo con los pocos recursos que tenemos como ciudad? Los recursos de gobierno me refiero, ¿no? Entonces es complicado atender esos desafíos. ¿Cómo hacerle? ¿Hay alguna forma de innovar y cambiar esa dinámica? Como te decía yo hace ratito, tocayo, yo creo que una de las cosas más importantes es crear conciencia. Bien. Yo creo que es lo más importante porque la gente está desconcientizada completamente. La gente vive el interior de su casa y no le preocupa el exterior. Y así transitamos todos los días por la ciudad y la gente no se preocupa. La falta de una conciencia colectiva. Conciencia colectiva. Y eso depende de las autoridades. Las autoridades son las que deben de poner el ejemplo. No quiero yo hablar de situaciones de complicidad en el crecimiento de la ciudad. Ahorita está creciendo Tijuana hacia arriba. Yo cuando estuve en obras públicas desde 1970 a 71 decía que la ciudad tenía que crecer verticalmente. Pero yo lo decía en ese momento porque la infraestructura de Tijuana era pequeña y ahorita ya creció y han crecido edificios y no hay infraestructura. Eso va a ser crisis en algún momento. Va a ser una crisis en la colonia Cacho, en la zona del río, va a ser espantoso. El día que tengamos aguas fuertes, cuidado. Y tenemos que crear conciencia, por lo menos conciencia de que hay refugios para que te metas. Claro. Bueno, el desorden en ese terreno creo que ha seguido visiblemente, ¿no? Permisos que se otorgan a discreción, falta de planeación, previsión, en más de un sentido, etcétera. ¿Eso es lo que nos toca vivir entonces? ¿Sí? ¿Irremediablemente? Sí, un ejemplo. ¿No hay manera de parar eso? Sí, un ejemplo. Donde estaba el gimnasio deportivo, van a hacer un edificio de 32 pisos. ¡Auch! Ya me asusté, tocayo. Y te felicito por tu ascenso, porque te has hecho tijuanense. Sí, a morir. Por supuesto. Gracias, tocayo. Por nada, tocayo. A tus órdenes. Gracias a ustedes.
No se pierdan de nuestro próximo invitado, el historiador Marco Antonio Samaniego, que platicará sobre la verdad de la lucha de 1911.